En esta temporada de Historias detrás de la historia, hablaremos de personajes que de alguna manera cambiaron el mundo, por su fuerza, por la guerra, por la violencia, pero también por la paz. Personajes que nos dieron una nueva manera de entender el mundo y nuestra propia historia. En este episodio hablaremos de un personaje que es reconocido no solamente porque tuvo una gran visión de paz para su país, para la región, de la no agresión, la no violencia, un personaje que ganó el Premio Nobel de la Paz, pero sobre todo reconocido por sus cualidades de liderazgo, que le valieron un papel importante aún cuando estuvo preso y desde la cárcel lideró varios proyectos que llevaron al fin del apartheid en Sudáfrica. Estamos hablando de Nelson Mandela. Empecemos por decir que Nelson era un nombre que le dieron en el colegio, cuando entró al colegio de niño, pero no fue el nombre con el que nació. Nelson fue un nombre religioso. Su nombre verdadero, el que le dieron al nacer, es Rolilala. Rolilala significa, en su dialecto, en el dialecto de su tribu, el que jala las ramas del árbol, el que no lo deja quieto, el que molesta, el que le jala todo al otro. Es decir, el que no se queda quieto y puede llegar a crear problemas. Él siempre decía que no creía en la predeterminación de los nombres, pero que sí era consciente de que en la vida le había generado problemas a más de uno, sobre todo a quienes gobernaban Sudáfrica cuando él trató de acabar con el apartheid. Mandela era hijo de la segunda esposa de su padre y fue ella quien lo mandó al colegio cristiano. Ninguno de los hermanos de Mandela del primer matrimonio de su padre, o por ir más lejos, ninguno de sus contemporáneos en la tribu había ido nunca a un colegio. Lo que pasa es que su madre era cristiana y por eso quería que su hijo creciera como cristiano. Y para crecer como cristiano había que enviarlo a un colegio donde le hablaran de temas cristianos, no solamente quedarse encerrado en su territorio, en la tribu, y aprender la tradición de sus ancestros. Mandela reivindica estos dos temas al final de su vida y dice: guardé las raíces de mis ancestros, pero también gracias a esa formación cristiana salí de mi tribu, conocí otro mundo y me dieron ciertas herramientas para llegar a ejercer los liderazgos que ejercí, para comunicarme con los demás y lograr lo que fue mi gran ambición, la no segregación, porque creía firmemente en la igualdad de todos los seres humanos. Y el segundo tema importante de esta ida a un colegio cristiano para Mandela es que de ahí aprendió a valorar la educación. Y la educación se convirtió para Nelson Mandela en el bastión para salir adelante, el resorte que lo empujó fuera de su tribu a conocer otros mundos y a trabajar para que todos tuvieran lo que él tuvo con la educación que recibió. La educación para él solo funcionaba, y es interesante, escribió muchísimo sobre este tema, solo funcionaba cuando se hacía con un equilibrio. Y en el caso de él, este equilibrio significaba reconocer a África, sus raíces africanos, y las raíces británicas que tenían en Sudáfrica. Él se quejó mucho en un primer momento del hecho que la educación fuera británica y que estando en Sudáfrica solo le enseñaran la historia de los reyes británicos, la historia de las grandes batallas de los sajones y los vikingos. Ahora, reivindica la Carta Magna, esta idea de que todos somos iguales, esa sí la reivindica. Y por eso dice, no podemos obviar, y no hay una que sea mejor que otra o peor que otra. Lo que pasa es que tenemos que buscar el equilibrio, un equilibrio armónico entre su cultura, el respeto a los demás y la cultura de los británicos que estaban en su país. Dijo, luego de todos estos estudios, pensamientos, frases sobre la educación, que la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo. Aprender, educarnos, dijo él, es clave. Y es más, durante sus años en la cárcel, pasó 27 años en la cárcel, acusado de traición
al régimen afrikáner. Dijo, durante sus 27 años en la cárcel, Mandela fue un lector apasionado, precisamente porque cuando no estaba estudiando en el colegio, la lectura se convertía en esa herramienta de aprendizaje muy importante. Le encantaba leer historia, sobre todo la historia de los nativos de Sudáfrica, los afrikaners, qué había pasado con su país, cuándo habían sido independientes, qué costumbres tenían las tribus y por qué eran a veces tan diferentes entre ellas. Le parecía este tema fascinante, dado que en el colegio solo había aprendido, como les dije, historia británica. Aquí hay que decir que además que aprendió a leer historia de Sudáfrica en diferentes dialectos, no solamente el suyo. Y es que cuando Mandela creció y era joven, en Sudáfrica todavía hablaban diferentes dialectos según la tribu en que habían nacido y crecido. Y así pensó Mandela un momento dado, ya cuando fue presidente, que esto lo que generaba era más segregación, porque yo lo que necesito es unidad de los africanos frente a todos los otros temas. Por eso, cuando llegó a ser presidente, como les digo, y pensó en estos temas, puso como idiomas todos los idiomas de las tribus, para que todo el mundo pudiera leer en su idioma o en el idioma de los demás. Trató de unificar los idiomas africanos dentro de los colegios, que todo el mundo supiera que había otros dialectos, otros idiomas, y pudiera aprenderlos si quería. Leyó también de principio a fin, les digo, era un lector apasionado, muy ávido, la obra de los derechos humanos, todo sobre la creación de la Convención de los Derechos Humanos, todo sobre la igualdad de los hombres, y llevó siempre esta idea en todos sus actos. Sobre todo, plasmó lo que había leído de todos estos temas de derechos humanos que se crearon con la Convención de Derechos Humanos en el año 48, lo llevó a la escritura de la Carta de la Libertad, un documento que saca el Consejo Nacional Africano en el año de 1955 y que habla de una nación que adopta los principios básicos de democracia y derechos humanos, una nación que adopte los temas de minorías, donde éstas se sientan seguras, donde haya igualdad de oportunidades y también una igualdad frente a la ley. Para él era clave y todo esto lo había aprendido leyendo sobre el funcionamiento además de las Naciones Unidas. En algún momento de su vida, Mandela se da cuenta que fue precisamente la educación que recibió, que como les cuento lo llevó a irse de su tribu, la que lo convirtió en una persona distinta a sus amigas de infancia. Y esto fue cuando regresó a su pueblo, en los años 30 de él, luego de 13 años de ausencia, y se dio cuenta de que él ahora de tanto leer y recorrer, tenía ideas distintas. Y esto lo hizo sentirse aún más responsable por mejorar la vida de los africanos, de su pueblo, y hacer los cambios que creía debían hacerse. Le hizo sentir que a él le habían dado una oportunidad única, que tenía esta responsabilidad frente a los que no tuvieron esa oportunidad. Y a partir de ese gran día la sintió mucho más grande. ¿Y por qué fue que se fue de su pueblo? Les cuento. No fue porque quisiera irse o hubiera peleado, estaba escapándose de un matrimonio arreglado. Lo querían casar el jefe de su tribu con una niña que además Mandela sabía que estaba enamorada de su mejor amigo, entonces no le podía hacer eso ni a la niña ni al mejor amigo. Y se escapó, no quiso casarse de manera obligada, se escapó y terminó viviendo en Johannesburgo, ciudad que desde el primer momento le pareció gigantesca, llena de ebullición, de cambios. Y ahí, estamos hablando de Sudáfrica, trabajó en una empresa minera, y es que Sudáfrica es reconocido por la minería, una minera de oro, trabajó como guardia de seguridad, y ahí vio que la minería, si no se hace bien, lo único que dejaba era polvo y ruido de explosivos. Mandela se casó por fin, no con la novia escogida por el jefe de su tribu, como les dije, pero se casó 2 veces y la segunda esposa, Winnie Mandela, fue clave para su desarrollo como líder social y político. Le ayudó en sus campañas a esconderlo y sobre todo, mientras Mandela estuvo en la cárcel, lo mantuvo vigente, no dejó que el mundo lo olvidara. Sacaba a escondidas sus escritos, publicaba sus cartas, hablaba de Mandela. Y Mandela, que estaba preso, se convirtió en un ícono para el fin del apartheid, el fin de la segregación en Sudáfrica. Ella eventualmente también fue acusada por ser activista y al final por abuso de poder. Mandela, hay que decir, siempre mantuvo la inocencia de Winnie, aunque se terminó divorciando de ella.
Mandela fue el tercer surafricano en recibir el Premio Nobel de la Paz por su activismo contra la segregación racial. También por ese tema lo recibieron el arzobispo Desmond Tutu y Albert Luthuli en el año 60, los tres por pelear contra el apartheid, que fue un tema que realmente dividió a ese país por muchos años. Y al final, cuando recibió este premio, dijo Mandela: soy muy consciente que el Premio Nobel de la Paz me impone una obligación aún mayor. Pensemos cómo aceptaba él estas responsabilidades y cada vez que lograba algo sentía que era mayor su responsabilidad frente a todos los oprimidos. Este premio me impone una mayor obligación, la de esforzarme aún más en interés de todos los sudafricanos, por la paz, la justicia y la democracia. Una persona que, como les cuento, tuvo hasta su muerte siempre conciencia de lo que quería, podía hacer y sobre todo conciencia de no defraudar nunca a su pueblo, el pueblo africano de Sudáfrica.